En este documental, nos adentraremos en la impactante y controvertida historia de Micah Miller, la esposa de un pastor, cuya muerte repentina dejó a toda una comunidad sumida en la duda, obligando a muchos a cuestionar la verdadera narrativa que se tejía tras bambalinas. Desde los primeros momentos, el público fue testigo del desgarrador colapso de la vida de Micah, un desenlace que se reveló en las horas, los días y las semanas posteriores a su partida. Esta tragedia levantó inmediatamente serias interrogantes en torno a la figura de su esposo, John Paul Miller. La pregunta central que abordaremos es ineludible. ¿Fue él el culpable? Para entender esta historia, debemos viajar a un lugar que, a primera vista, parece estar hecho de luz y despreocupación. Myrtle Beach, Carolina del Sur. Esta ciudad costera es un imán turístico, un destino famoso que atrae a multitudes por sus múltiples encantos. Sus playas doradas y su exquisita gastronomía son el reclamo para personas que viajan a lo largo de toda la costa este, buscando disfrutar del sol, la buena comida y las ferias. El corazón de la zona late en el Grand Strand, un hermoso tramo de 60 millas de playas inmaculadas, salpicado de paseos marítimos, parques de atracciones, restaurantes, bares y locales de música en vivo. No sorprende a nadie que más de 20 millones de visitantes se congreguen anualmente en este paraíso. Justo al lado se encuentra el Parque Estatal de Myrtle Beach, que ofrece un respiro con sus opciones de acampada, senderismo, ciclismo, pesca y natación. Pero no nos dejemos engañar por el brillo vacacional. La zona metropolitana que rodea a Myrtle Beach es, de hecho, una de las de más rápido crecimiento en Estados Unidos. En 2023, la población rozaba las 400,000 personas, marcando un notable incremento del 28% en tan solo 10 años. Sin embargo, lo que sus habitantes nunca esperaron fue el evento perturbador que sacudiría la paz de la primavera de 2024, un suceso tan enredado y lleno de contradicciones que ni siquiera aquellos que conocían a la víctima podían desentrañar lo ocurrido. Antes de que se desvelara el amargo final, Micah era conocida en la comunidad como la esposa del pastor. La percepción pública de su matrimonio era la de una relación sólida y ejemplar. Se la describía como una mujer de fe inquebrantable, una persona inherentemente amable y alegre. Pero esta imagen exterior, este bello matrimonio construido sobre lo que parecía ser la casa de Dios, ocultaba un abismo para muchos invisible. Micah y John Paul Miller representaban la pareja perfecta en el altar de la iglesia Solid Rock. Él, un pastor famoso por sus sermones llenos de fuerza. Ella, a menudo vista liderando la adoración y el canto con su melodiosa voz. Para los ojos externos, eran una pareja hermosa hasta el día de su prematura muerte. Sin embargo, aquellos que los conocían más íntimamente habían notado, tiempo atrás, que existían demasiadas señales de que algo andaba profundamente mal. Micah Miller era una mujer que irradiaba una bondad natural. Era dulce, amigable, profundamente religiosa y poseía una belleza que parecía armonizar con su espíritu. Con sus ojos grandes y expresivos y una sonrisa amplia y feliz, también era una cantante talentosa, capaz de conectar con cualquiera que se cruzara en su camino. Además, dedicaba su energía al programa juvenil de la iglesia, con el noble propósito de convertirlo en un lugar seguro para los niños de Myrtle Beach. El contraste entre esta imagen pública de devoción y servicio y la realidad de su vida conyugal era demoledor. Muchos feligreses ignoraban que la pareja en la que confiaban para guiar el servicio estaba lidiando con graves y dolorosos problemas matrimoniales,
a puerta cerrada. La tormenta se había desatado abiertamente a partir de octubre de 2023. En ese momento, Micah había presentado una solicitud de divorcio contra su marido. Las razones que esgrimió eran desgarradoras. John Paul había sido infiel en múltiples ocasiones y además había ejercido violencia en todas sus formas más íntimas, emocional, mental y física. Micah relató que cada vez que ella intentaba confrontar el comportamiento de su esposo, él respondía con amenazas de castigo y aislamiento. Le negaría la entrada a la casa, le prohibiría ver a su familia o incluso la humillaría revelando sus problemas personales a los miembros de la iglesia. Sin embargo, su intento de escape de octubre no había sido el primero. En enero de ese mismo año, la conexión tóxica que los unía la había llevado a un punto de no retorno, donde sentía que no podía soportar nada más. Micah tomó una decisión drástica, empacó sus pertenencias y regresó a Kansas para vivir con su familia. Al principio, parecía haber elegido el mejor camino. Inmediatamente se integró en una nueva iglesia, hizo amigos, encontró trabajo y se esforzó por ser una parte activa de su comunidad. Pero solo unos meses después de haber encontrado esta nueva paz, Micah abandonó súbitamente a su familia en Kansas. Dejó atrás una nota vaga y algunos mensajes de texto de despedida. Shaheen French, una amiga de Micah, recordó el extraño mensaje que recibió, señalando que era totalmente impropio de su carácter. El mensaje decía: Oye, buenas noticias. Me he reconciliado con mi marido y me deja volver a casa. A esto solo añadía: Gracias a Dios. Pero ni la familia ni los amigos de Micah podían entender esta decisión. Ella ya estaba haciendo planes a largo plazo en Kansas. Había organizado viajes con la iglesia, tenía una agenda repleta y compromisos laborales futuros. Nada en sus acciones indicaba que estuviera lista para volver a la casa que había abandonado. Aunque las verdaderas razones de su regreso a Myrtle Beach siguen siendo una incógnita, lo que sí está claro es que, al volver, la relación de la pareja se retomó exactamente donde la habían dejado. El drama de una vida que se desarrollaba en secreto, bajo la sombra de la luz pública, no había hecho más que intensificarse. El regreso de Micah a Myrtle Beach no significó una tregua, sino más bien el reinicio de una relación que se había convertido en un ciclo de abuso y control. De vuelta en el ojo del huracán, Micah comenzó a abordar de manera velada el tema de la violencia doméstica en varias de sus publicaciones en redes sociales. Para muchos, estas reflexiones no eran meras consideraciones abstractas, sino una transcripción directa de sus propias experiencias. Hablaba de las profundas dificultades que conlleva estar atrapada en una relación dañina o peligrosa. Sus palabras, transmitidas en sermones o mensajes, resonaban con una dolorosa sinceridad, y muchos sintieron que ella no estaba hablando de situaciones genéricas, sino de la brutal realidad de su propio matrimonio. En una de sus reflexiones, abordó el tema del divorcio, un concepto cargado de tabú en el entorno eclesiástico. Argumentaba que el odio de Dios hacia el divorcio se debía al dolor que éste inflige a las personas. Sin embargo, al mismo tiempo, Micah transmitía un mensaje de empoderamiento cristiano, recordando a la audiencia que eres la esposa de Cristo y que por lo tanto no tenían por qué permanecer en una relación donde se ejercía el abuso físico, donde se les obligaba a tomar sustancias ilegales o alcohol, o donde la pareja las hacía sentir culpables o malas madres, esposas. El calvario de Micah se intensificó. En febrero de 2024, fue ingresada en un centro de salud mental para recibir tratamiento.
La coincidencia con la que se retiraron todos sus papeles de divorcio, justo en los días posteriores a su ingreso, levantó las primeras cejas. Muchas personas pensaron que esta pausa, este retiro forzado, era algo bueno, creyendo que el estrés del matrimonio estaba cobrando un precio terrible en su salud mental. Pero la verdad, que se revelaría más tarde, era mucho más oscura. Nadie sabía entonces que Maika, supuestamente, había sido forzada a ir al hospital y que su esposo había orquestado todo el movimiento para empeorar aún más su situación. Mientras Maika estaba internada, la manipulación de John Paul continuó. Aprovechó su ausencia para vaciar la casa, sacando la mayoría de las pertenencias de Maika y almacenándolas. Lo más grave es que, antes de su ingreso, Maika había estado reuniendo todo tipo de pruebas y documentos para sustentar su caso de divorcio. Que de repente cambiara de opinión y retirara la demanda resultaba, cuando menos, profundamente extraño. Pero el control no se detuvo ahí. Mientras ella estaba bajo tratamiento en la institución, todos sus archivos fueron eliminados de su ordenador y de su teléfono. La pregunta era escalofriante. ¿Qué tenía John Paul que ocultar? Cuando Micah regresó a casa, encontró que ya no podía acceder a sus cuentas de iCloud, correo electrónico o Facebook, ya que sus contraseñas habían sido cambiadas en repetidas ocasiones. John Paul también le quitó su coche mientras estaba en tratamiento. Su justificación era que tener acceso a un vehículo era peligroso para su salud mental. Esto llevó a Micah a llamar a la policía para denunciar que su vehículo había sido robado. John Paul, por su parte, le dijo a la policía que Micah a menudo gastaba el dinero de ambos sin pensar y que temía que, si volvía a tener el coche, lo vendería para financiar un enorme viaje de compras. Dado que estaban casados y poseían el coche en común, la policía no pudo presentar cargos contra John Paul y el caso fue desestimado sin consecuencias. La impotencia legal ante el control económico y psicológico era total. Aunque el giro de los acontecimientos no fue una sorpresa para su círculo más cercano, Micah no tardó en dejar a John Paul de nuevo después de su regreso del tratamiento. Se mudó con su hermana, que vivía cerca, mientras supuestamente trabajaban en sus problemas. Para Micah, cualquier distancia física entre ella y su marido era desesperadamente bienvenida. John Paul, sin embargo, estaba furioso. La pérdida de control sobre Micah lo desquició. Poco después de su partida, comenzó a enviarle mensajes de texto cargados de ira. Se llegó a denunciar que se quedó fuera de la casa de la hermana de Micah con un arma cargada, amenazando con quedarse allí hasta que ella volviera a casa con él. Este acto de terror llevó a la hermana de Micah a llamar a la policía. John Paul intensificó su manipulación enviándole mensajes de texto amenazando con quitarse la vida. Mi sangre estará sobre tus manos, escribió. Un mensaje que vino justo después de amenazar con entrar a la fuerza en la casa, diciendo, llama a la policía, no me importa, estoy armado y listo. A pesar de todo, Micah regresó a su hogar, aunque las razones exactas siguen siendo desconocidas. Solo podemos imaginar la terrible presión a la que se vio sometida, atrapada entre el amor de su familia y la obsesión de su marido. Estaba claro que había perdido su sentido de dirección, especialmente después de que él la esperara fuera con un arma. La situación era insostenible. La vuelta al hogar conyugal no supuso la paz, sino una inmersión más profunda en la dinámica de control y la agresión psicológica. Aunque el matrimonio se había reconciliado a ojos de la comunidad, el comportamiento de John Paul
se volvió aún más obsesivo. Maika se encontraba ahora bajo una vigilancia constante, una prisión invisible tejida con la ansiedad y el miedo. Sus publicaciones en redes sociales se convirtieron en un desesperado grito de auxilio disfrazado de enseñanza. Compartía citas y reflexiones que resonaban directamente con su situación personal. Hablaba sobre las tácticas del abuso narcisista, la manipulación psicológica y la necesidad de una víctima de creerse su propia valía. Sus palabras eran un testimonio silencioso del infierno emocional que estaba viviendo. La persona narcisista te convencerá de que la víctima eres tú y de que la culpa de todo la tienes tú. Intentarán volver locas a otras personas y cuando no lo consiguen, intentarán convencerles de que no deben creer lo que ven. Al final, la verdad siempre sale a la luz. Para sus amigos y familiares, era evidente que Maika no estaba predicando, sino describiendo a su captor. El gaslighting, la forma sutil y cruel de manipulación psicológica que busca hacer dudar a la víctima de su propia memoria, percepción y cordura, se había convertido en la herramienta principal de su marido. El trauma de haber sido internada forzosamente en un centro psiquiátrico en febrero de 2024 dejó una cicatriz profunda. El entorno de Maika no dudó en señalar que este ingreso, orquestado por John Paul, no era un acto de amor o preocupación por su salud, sino una táctica calculada para despojarla de sus herramientas de defensa, sus pruebas para el divorcio, sus comunicaciones y, lo más importante, su credibilidad. Al presentarse como una mujer mentalmente inestable, cualquier futura acusación de abuso o infidelidad podría ser fácilmente descartada por John Paul. La historia de su internamiento se convirtió en un arma de doble filo para John Paul. Cuando Maika intentó nuevamente confrontarle o pedir el divorcio, él se escudaba en su supuesto historial psiquiátrico, creando un falso muro de preocupación. El mensaje implícito era claro: no confíes en tus propios pensamientos, porque estás enferma, y si intentas irte, todos creerán mi versión. Este control se extendió a todos los aspectos de su vida, especialmente a su vida digital. Como ya se mencionó, la eliminación de sus archivos digitales y el cambio constante de contraseñas no eran solo una violación de su privacidad, eran una forma de borrar la evidencia y de cortar sus líneas de comunicación con el mundo exterior. Maika ya no podía acceder a su correo, a sus mensajes antiguos, ni a las fotos que pudieran probar sus argumentos en el divorcio. Se sentía aislada y desarmada. Pero la tensión emocional y la ansiedad alcanzaron un punto crítico. Maika comenzó a sentir que la estaban siguiendo, una sensación que, en un principio, podría haber sido atribuida a la paranoia por su marido. Sin embargo, la paranoia se transformó en una realidad verificable cuando en marzo de 2024, la situación con su coche se repitió. Maika se había separado de John Paul por un breve periodo. Durante ese tiempo, su vehículo sufrió no uno, sino dos pinchazos en las ruedas en días distintos. Para cualquiera, podría haber sido una coincidencia desafortunada, pero para Maika era una confirmación de su creciente temor. El verdadero escalofrío llegó cuando llevó su coche a un taller para reemplazar las ruedas dañadas. El mecánico, al examinar el vehículo, hizo un descubrimiento que heló la sangre de Maika. Un rastreador GPS estaba escondido dentro del guardabarros. No se trataba de un dispositivo a la vista, sino de un aparato oculto de forma deliberada y profesional para un seguimiento constante e invisible. La sensación de ser observada, de no tener un solo momento de privacidad o seguridad, ya no era una sospecha. Era un hecho probado.
Alguien que ella conocía bien no solo la estaba siguiendo, sino que estaba invirtiendo tiempo y recursos para monitorear cada uno de sus movimientos. El miedo la consumió, pero también encendió una chispa de rabia. Maika acudió a la policía para denunciar este acto de acoso. Mientras esperaba en el taller, sintió que el hombre que había estado evitando, la persona que ella más temía, apareció repentinamente. En un intento desesperado por documentar la evidencia de su acoso, Maika intentó grabar el encuentro. Su corazón latía con la certeza de que su vida estaba en peligro y que esa grabación podría ser su única prueba. La policía abrió un informe, pero el incidente se quedó en el registro sin que se iniciara una investigación a fondo. Maika Miller, la esposa del pastor de sonrisa resplandeciente, se había convertido en una figura perseguida, atrapada en un juego psicológico de terror que se desarrollaba a la vista de todos, pero que era invisible para la ley y para la mayoría de su comunidad. El control de su marido había pasado de lo emocional a lo tecnológico, y la sombra de la violencia no dejaba de alargarse. La escalada de tensión no era solo evidente, ahora era tangible, rastreable y peligrosa. El incidente del rastreador GPS, descubierto por Mika en el guardabarros de su propio vehículo, había transformado la ansiedad en terror puro. Ya no se trataba de una disputa matrimonial, era un caso de acoso y control extremo. La denuncia policial que Micah presentó en marzo de 2024 no sirvió para detener la marea. A pesar de la evidencia física del dispositivo de rastreo, la investigación se estancó rápidamente. El intento anterior de John Paul de ejercer control físico sobre sus movimientos había sido el robo de su coche, aunque el caso fue desestimado por la policía debido a la copropiedad. El acto en sí fue una forma de control económico y de movilidad. Para él, arrebatarle el vehículo era quitarle la libertad de irse, de buscar trabajo, de asistir a la iglesia o de ver a sus amigos y familiares. Para Maika, era un recordatorio constante de su dependencia forzada. Tras el descubrimiento del GPS y la renovada frustración con la inacción legal, Maika tomó una decisión desesperada. La única forma de recuperar un mínimo de paz era la distancia física. Una vez más, abandonó la casa conyugal y se refugió en el hogar de su hermana. Ella y su hermana creyeron que esta vez el límite sería más claro y que la seguridad de un familiar la protegería de la obsesión de John Paul. Pero la partida de Maika desató en John Paul una furia que no conocía límites. Para un hombre acostumbrado a estar al mando, la pérdida de control era insoportable. Los mensajes de texto que comenzaron a inundar el teléfono de Maika no eran súplicas de un marido arrepentido, sino ultimátums cargados de manipulación y amenaza. El clímax de esta batalla por el control se produjo en un solo y terrible encuentro. Una noche, John Paul Miller apareció sin previo aviso en la casa de la hermana de Maika. No vino a hablar, ni a suplicar, sino a imponer su voluntad. El miedo se apoderó de las dos mujeres cuando se dieron cuenta de la terrible verdad. John Paul estaba allí, afuera, con un arma de fuego cargada. Los detalles de aquella noche son difíciles de narrar sin evocar el más profundo horror, pero la escena se desarrolló de la siguiente manera. John Paul se colocó estratégicamente fuera de la residencia, comunicando su presencia y su intención de manera inequívoca. No había necesidad de un enfrentamiento físico directo. La mera presencia del arma y su actitud eran suficientes para transmitir el mensaje. A través de mensajes y llamadas, el pastor transformó la amenaza de violencia en un chantaje emocional absoluto. El núcleo de su amenaza
Era el suicidio, una manipulación que buscaba transferir la culpa de su muerte a Micah. Si no vuelves, mi vida se termina, y serás tú la responsable. Era la esencia de su mensaje, una frase que resonaría con el eco de la culpabilidad en la mente de Micah. Mi sangre estará sobre tus manos. Llegó a escribirle, utilizando una retórica de martirio para doblegar su voluntad. El terror que sintieron Micah y su hermana era palpable. La situación escaló hasta el punto en que la hermana se vio obligada a llamar a la policía. En su desesperación, John Paul escribió un texto escalofriante, declarando su intención de entrar por la fuerza a la casa, sin importarle las consecuencias. Llama a la policía, no me importa, estoy armado y listo. Ante tal despliegue de violencia psicológica y la amenaza literal de un arma en su puerta, la capacidad de resistencia de Micah se agotó. La manipulación, el acoso constante, el aislamiento y ahora la amenaza de una tragedia violenta la doblegaron. No es una sorpresa, sino un patrón doloroso en los casos de abuso, que Micah acabara por ceder. No se sabe con certeza qué palabras o promesas finales utilizó John Paul, pero el resultado fue el mismo que en todas las ocasiones anteriores. Micah regresó a casa. Para la familia y los amigos, este retorno fue más desalentador que cualquier partida. Sabían que Micah no estaba volviendo por amor o reconciliación, sino por agotamiento, miedo y la obligación de desactivar la bomba de relojería que era su marido. En el fondo de su corazón, todos se preguntaban si esta vez sería diferente o si simplemente se había resignado a su destino. La puerta se había cerrado de nuevo, y con ella, la esperanza de un escape seguro. La batalla por el control había terminado con una victoria aplastante para el agresor. Micah estaba de vuelta en su jaula, pero la sombra del arma que se había esgrimido fuera de la casa de su hermana nunca se disiparía de su memoria. Con Micah de vuelta en casa y bajo el ojo vigilante de su marido, el foco de la narrativa se desplazó hacia el campo de batalla de la opinión pública, la salud mental de la víctima. John Paul Miller y su círculo íntimo sabían que la única forma de desviar la atención de sus propias acciones era desacreditar a Micah. La versión que ofrecían era coherente y para muchos de la congregación difícil de refutar. La defensa de John Paul era simple y devastadora. Micah Miller no era una víctima de abuso, sino una mujer que sufría de graves problemas psiquiátricos. Él difundió la narrativa de que ella había sido diagnosticada con una variedad de trastornos, incluyendo el trastorno bipolar, la esquizofrenia y el trastorno de personalidad dependiente. Según su versión, él no era un esposo abusivo, sino un mártir, un hombre de fe que había permanecido heroicamente al lado de su esposa a pesar de su enfermedad. John Paul y sus aliados pintaron un cuadro de caos emocional, inestabilidad crónica. Alegaban que Micah experimentaba cambios de humor extremos y que su comportamiento errático era la razón detrás de las denuncias de abuso y las solicitudes de divorcio, las cuales eran vistas como arrebatos causados por el desorden mental. Abandono del tratamiento, la principal excusa de John Paul para justificar su comportamiento controlador, como la eliminación de archivos y la confiscación del coche, era que Micah a menudo se negaba a tomar su medicación. Él presentaba sus acciones como el encierro forzoso en la clínica de salud mental, no como un acto de control, sino como un intento desesperado por su seguridad y para que recuperara la estabilidad. El rastreador como cuidado. Incluso el rastreador GPS, descubierto por Micah, fue justificado por John Paul bajo el pretexto de la preocupación.
Él insistía en que solo lo había colocado para asegurarse de que estuviera a salvo y que no se hiciera daño a sí misma durante un episodio. En la mente de la congregación, esta narrativa era convincente. No era lógico que una esposa con tantos problemas presentara denuncias falsas. No era el pastor un hombre piadoso que simplemente estaba intentando salvar a su esposa de sí misma. Pero esta versión de la verdad era ferozmente rechazada por la familia y los amigos de Micah. Para ellos, el relato de John Paul era una cruel y calculada mentira, una técnica clásica de gaslighting llevada a un nivel público para desacreditar a la víctima incluso antes de que pudiera hablar. La familia de Micah contrarrestó la versión del pastor con hechos dolorosos, fuerza mental y carácter. Insistieron en que Micah era una mujer fuerte, centrada en su fe y con grandes planes. La idea de que padeciera esquizofrenia o trastorno bipolar era, según ellos, una fabricación total de John Paul para justificar su abuso. Patrón de abuso verbal. Sus seres queridos reconocieron que Micah tenía problemas emocionales, pero argumentaban que estos eran la consecuencia directa, y no la causa, del abuso verbal, emocional y psicológico constante al que la sometía John Paul. Era el entorno tóxico el que la estaba enfermando. Evidencia de abuso físico. La familia recordó que Micah había documentado evidencia de abuso físico en el pasado, incluyendo moratones y lesiones, elementos que no podían ser explicados por una mera inestabilidad mental. La lucha por la verdad se convirtió en una batalla por la percepción. John Paul estaba manipulando el marco narrativo, transformando los gritos de ayuda de Micah en síntomas de enfermedad. Mientras tanto, la familia luchaba desesperadamente por hacer oír la voz real de Micah, la de una mujer atrapada en un matrimonio de control coercitivo que se intensificaba con cada intento de escape. El público se encontraba dividido. Debían creer al pastor, el hombre de Dios que parecía tan dedicado, o a la familia, cuya angustia era palpable. La respuesta, como a menudo ocurre en casos de true crime, residía en los detalles y en el patrón de comportamiento. Un patrón que ya había incluido amenazas con arma de fuego y vigilancia con rastreadores GPS. El control de John Paul había alcanzado tal nivel de intensidad que la propia vida de Micah ya no le pertenecía. La presión que John Paul ejercía sobre Micah era insoportable, pero el mes de abril de 2024 trajo consigo incidentes nuevos y escalofriantes que presagiaron la tragedia. Micah vivía en un estado de miedo perpetuo y cada nuevo acto de acoso confirmaba su temor de que su marido no se detendría ante nada para mantener el control sobre ella. En uno de los momentos más perturbadores, John Paul supuestamente publicó una fotografía de Micah sin la parte superior de su vestimenta en Facebook. Este acto de humillación pública y violación de la intimidad fue un golpe directo a su reputación, especialmente en el contexto de su comunidad religiosa. No era solo un acto de venganza, sino un intento de chantaje y desacreditación. Él usaba su vulnerabilidad para forzar su sumisión. Micah, devastada y humillada, acudió a la policía para presentar una denuncia, pero el caso, una vez más, fue cerrado. Las autoridades no pudieron establecer de manera concluyente quién había publicado la fotografía o consideraron que se trataba de un asunto familiar que no requería un proceso penal. Sus llamadas desesperadas a la policía se hicieron más frecuentes en esos días. Micah les dijo directamente a los agentes que temía por su vida. Les suplicó que intervinieran, explicando que su marido la estaba acosando, controlando cada uno de sus movimientos
y que, en su opinión, estaba dispuesto a causarle daño físico. Lamentablemente, sus quejas a menudo se interpretaban como arrebatos emocionales de una mujer que atravesaba un divorcio difícil, en lugar de como verdaderos indicios de violencia. El 25 de abril de 2024, llegó el momento que acabó por romper a Micah. Tras todas las amenazas, el acoso, la publicación de fotografías íntimas y la manipulación, descubrió un segundo rastreador GPS escondido en su coche. Este descubrimiento no era simplemente una confirmación de que estaba siendo vigilada, era una señal ominosa de que John Paul no solo la observaba, sino que estaba invirtiendo en su acoso, demostrando que el primer rastreador era solo el comienzo. Micah se dio cuenta de que todas sus promesas, todo su amor y todas sus justificaciones eran mentira. Le quedó claro que su vida no estaría segura mientras siguiera siendo su esposa. Ese día, según se informa, dijo: "Es suficiente". Al día siguiente, el 26 de abril de 2024, Micah tomó la decisión final e irreversible. Presentó la solicitud de divorcio y esta vez estaba decidida a llevarla hasta el final, a pesar del terror que sentía. Este fue su último y desesperado acto de autodefensa. En este punto, salieron a la luz los detalles más turbios de su relación. Se supo que su relación había comenzado cuando Micah tenía solo 14 años y era miembro de la congregación, mientras que John Paul era un hombre adulto. Aunque su romance, que culminó en matrimonio, comenzó más tarde, cuando ambos estaban casados con otras personas, esta historia temprana apuntaba a una dinámica de larga data, enfermiza, donde John Paul siempre ocupó una posición de poder y control sobre una Micah más joven y vulnerable. Después de presentar los documentos de divorcio el 26 de abril, Micah sintió, al parecer, una breve pero intensa oleada de alivio. Había dado un paso hacia la libertad, pero el precio de ese paso resultaría inimaginablemente alto. A ella le esperaba un fin de semana que cambiaría para siempre el curso de esta historia. Capítulo 8. La tragedia en el río. Tragedia Narreque. El aire de Carolina del Norte, a solo unas horas de Myrtle Beach, era tranquilo el 27 de abril de 2024. Pero esa tranquilidad estaba a punto de ser desgarrada por una escena de terror. El escenario era el Parque Estatal del Río Lumber, un lugar conocido por sus aguas pacíficas y su ambiente natural. Un sitio, aparentemente, ideal para el recogimiento y la reflexión. El silencio fue roto por un hombre, un pescador llamado Johnny Jacobs. Él no estaba buscando peces ese día, sino algo mucho más profundo y perturbador. Cerca de las 2:54 de la tarde, mientras el sol se cernía sobre el río, Johnny escuchó algo que lo detuvo en seco. El llanto de una mujer. No era un lamento casual, sino un sonido de profunda desesperación. Luego, un silencio abrupto. Inmediatamente después, el sonido claro y brutal de un disparo. El impacto del sonido, seguido por un silencio aún más pesado, fue inmediato. El pescador, sintiendo un escalofrío en la espalda, se acercó al lugar de donde provenía el ruido. Lo que encontró fue un coche, abandonado cerca del río. Johnny se apresuró a llamar al 911. Mientras la policía ya se dirigía al lugar, la central de emergencias recibió otra llamada, una más directa y escalofriante. Una mujer había llamado, informando con voz quebrada que tenía la intención de quitarse la vida y dando la ubicación exacta de dónde podían encontrarla. Cuando la policía llegó, siguiendo las indicaciones y el rastro del coche abandonado, encontraron la mochila de Micah. Estaba llena de sus objetos personales más íntimos. Un pequeño bolso,
su teléfono y, lo más conmovedor, una pequeña Biblia. Más tarde, se encontraron otras pruebas en la escena: su vehículo, la funda de una pistola con munición y, finalmente, un recibo de compra. La búsqueda terminó cuando el cuerpo de Micah Miller, de tan solo 33 años, fue encontrado en las aguas del río. La causa de la muerte fue confirmada como una única herida de bala en la cabeza. La secuencia de eventos que condujo a esta tragedia se construyó rápidamente. 12:34 p.m. Micah fue vista comprando un arma en una tienda local. 2:54 p.m. Se registra la llamada al 911 y el sonido del disparo. El arma recuperada fue una pistola de 9 milímetros, hallada cerca de su cuerpo. Basándose en la llamada al 911, el arma, el recibo de compra y el aparente entorno de la muerte, la oficina del sheriff del condado de Robeson y la policía de Carolina del Norte llegaron a una conclusión oficial: Micah Miller se había suicidado. Sin embargo, para cualquiera que conociera la historia de acoso y amenazas de su marido, el veredicto oficial resonó con una disonancia aterradora. Las circunstancias eran demasiado convenientes, demasiado predecibles. El pastor, que había usado la sombra de la autodestrucción como un último recurso de control sobre ella, se encontró extrañamente libre de su esposa justo en el momento en que ella había conseguido, finalmente, dar el paso hacia su propia liberación al solicitar el divorcio. La tragedia había ocurrido, pero la historia distaba de haber concluido. La verdad de lo sucedido no se hallaría en el frío examen forense, sino en la compleja y opresiva red de abuso y dominio que había asfixiado la vida de Micah durante años. El anuncio oficial de que Micah Miller había puesto fin a su existencia, apenas un día después de firmar su intención de separarse, fue recibido por su familia y gran parte del público no con duelo, sino con una profunda perplejidad y una oleada creciente de duda. Las evidencias materiales, la herramienta adquirida, el justificante de compra, la llamada a emergencias, parecían respaldar el expediente de una elección fatal. Pero la narrativa de su vida y sus últimas acciones contradecían esta versión. Para sus seres queridos, la idea de que Micah se hubiera abandonado a sí misma en aquel preciso instante resultaba inconcebible. Ella había tomado medidas activas para diseñar su futuro. Tenía planes de viaje, se había involucrado profundamente en actividades de la iglesia y había expresado una renovada esperanza en la posibilidad de un nuevo comienzo lejos de la cárcel de control impuesta por John Paul. Una persona que está trazando el mapa de su mañana adquiere un instrumento para anular su vida al día siguiente. La familia de Micah sabía que ella vivía bajo un terror constante, pero nunca creyeron que su espíritu fuera autodestructivo. De hecho, las palabras de Micah, pronunciadas meses atrás, resonaron en sus mentes como una funesta premonición. Su hermana recordó la escalofriante advertencia que Micah le había confiado: si alguna vez me encuentran con un daño letal en la cabeza, sabed que no fue mi decisión, fue John Paul. Esta declaración, emitida en momentos de extrema claridad y miedo, se convirtió en el principal argumento moral contra la conclusión oficial. Toda esta incredulidad se vio peligrosamente acentuada por el comportamiento de John Paul Miller en los días inmediatamente posteriores al suceso de su esposa. Su conducta se consideró, por expertos y por el público, como inapropiada, extraña y profundamente alarmante. El sermón inoportuno. Días después de la muerte, John Paul se subió al púlpito de la iglesia Solid Rock. Su sermón de luto fue todo menos un reflejo de dolor. En un relato que conmocionó a muchos,
describió cómo supuestamente había intentado resucitar el cuerpo de Micah en la escena, un detalle que sonó grandilocuente y egocéntrico. Su expresión, a menudo marcada por una ausencia notable de dolor, y en ciertos momentos, incluso por sonrisas, fue capturada en video y se difundió rápidamente, provocando repulsión. Rápido consuelo. El pastor, que supuestamente había perdido a la mujer que amaba, fue visto poco después de su muerte en una cena, donde fue acusado de coquetear con una camarera. Este comportamiento, considerado por la familia como una falta de respeto total, reforzó la opinión pública de que su luto era una farsa y que estaba celebrando, de manera sutil, su recién descubierta libertad. El pasado turbio. La sospecha pública llevó a una excavación de su pasado. Los medios de comunicación sacaron a la luz un video de 2015 en el que se veía a John Paul en un estado de inestabilidad emocional, gritando y gesticulando de manera violenta. Aunque el video no estaba relacionado directamente con Micah, ofrecía un retrato de su volátil carácter, un contraste marcado con su imagen pública de líder espiritual. La presión sobre John Paul se hizo insostenible. La iglesia Solid Rock se convirtió en un lugar de protestas y su cuenta de Facebook fue inundada con acusaciones. La comunidad, ya dividida por la batalla de versiones, se inclinó cada vez más hacia la idea de que, si bien John Paul quizás no había apretado físicamente el gatillo, su abuso coercitivo y su acoso incesante habían creado las condiciones exactas para la tragedia, empujando a Micah a un estado de desesperación total. La sospecha que rodeaba a John Paul no se limitaba a la moral, se extendió a lo legal. Pero ¿cómo se podía culpar a alguien de un asesinato cuando el caso había sido cerrado como suicidio? La respuesta residía en la capacidad de la familia para seguir luchando por una justicia que iba más allá del derecho penal. La conclusión oficial de suicidio no logró apagar la llama de la indignación pública ni la insistencia de la familia de Micah. Para ellos, este veredicto no era el final de la investigación, sino solo el comienzo de una batalla por la justicia que debía ir más allá del Código Penal. Estaban convencidos de que John Paul Miller era, al menos, moral y psicológicamente culpable de su muerte. La familia comenzó a hablar públicamente, revelando todo lo que sabían sobre la historia de maltrato, acoso y amenazas. Estas revelaciones llevaron a que el público escarbara en el pasado del propio John Paul. Salieron a la luz pruebas de su carácter problemático, incluido el video de 2015 mencionado anteriormente, que lo mostraba en un estado de inestabilidad emocional y agresividad. En medio de la creciente presión pública, comenzaron las protestas. La gente se reunía cerca de la iglesia Solid Rock, coreando demandas de justicia y tildando a John Paul de abusador y manipulador. La iglesia, que alguna vez fue el bastión de su poder, se convirtió en el lugar de su deshonra pública. Según los informes, John Paul intentó desacreditar tanto a estos manifestantes como a la propia Micah, incluso después de su muerte, insistiendo en su inestabilidad mental. Un punto clave en la lucha de la familia fue el enfrentamiento legal. La familia de Micah presentó una demanda civil contra John Paul Miller, acusándolo de causar indirectamente su pérdida, wrongful death, y de haber creado las condiciones que la llevaron a tomar su trágica decisión final. Esta fue una maniobra legal diseñada para obligarlo a responder por sus acciones, incluso si la vía penal había sido archivada. Los tribunales civiles tienen un umbral probatorio menos estricto, y la familia anhelaba obtener un reconocimiento de responsabilidad financiera y moral.
Sin embargo, al final, John Paul Miller y la familia de Micah llegaron a un acuerdo extrajudicial. Este pacto puso fin a todas las disputas legales y, aunque sus términos no se hicieron públicos en su totalidad, a menudo se interpreta como una estrategia de John Paul para eludir un proceso judicial largo y abierto que podría haber sacado a la luz detalles aún más perturbadores. A pesar de la ausencia de una condena penal, la familia de Micah Miller logró un resultado poderoso y con impacto a largo plazo. Iniciaron una campaña para la aprobación de la ley Micah en Carolina del Sur. Esta legislación busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia doméstica, especialmente aquellas que padecen el control coercitivo, una forma de abuso que abarca acoso, dominio económico, amenazas psicológicas y otras tácticas no violentas, pero demoledoras. El propósito de la ley es dotar a las autoridades y a los tribunales de herramientas para intervenir y salvaguardar a las víctimas antes de que el control coercitivo desencadene una catástrofe. La historia de Micah Miller, la esposa del pastor que luchó por escapar de años de sometimiento y encontró un final misterioso, deja tras de sí una pregunta compleja e inquietante. Para las autoridades oficiales, la respuesta es clara: una elección personal desesperada. Pero para la familia y aquellos que siguieron de cerca su vida y su desaparición, la pregunta resuena de una manera distinta. ¿Es necesario dañar físicamente a una persona para ser responsable de su final? Algunos argumentan que John Paul, de hecho, estuvo ejerciendo la máxima presión de esa manera figurada y psicológica durante muchos años. Su abuso sistemático, sus amenazas, su acoso y control coercitivo acorralaron a Micah, privándola de toda esperanza y vía de escape. Esta historia es un amargo recordatorio de lo difícil que es reconocer y probar el abuso, especialmente cuando se esconde tras una fachada de bienestar y fe. Nos llama a creer a las víctimas, a ver los signos ocultos del control coercitivo y a comprender que la culpa no siempre requiere sangre. A veces, basta con despojar a una persona de su voluntad de vivir.